Don José. Hola, don Fernando, nos están preguntando por qué no hablamos del petróleo. Sí, se nos quedó en el tintero. Porque hay muchas cosas que contarle. Le cuento. El petróleo WTI, el West Texas Intermedio, ayer terminó en $10 el barril, 10 y algo, que pasó de menos 35 a 10. Si usted hace menos 35 más 10, un incremento de $45 el barril, lo negativo, o sea, el valor absoluto. Sí. Acuérdese de sus clases de álgebra, lo que nos explicaba el ingeniero Wolfram ayer. Y el Brent cayó a $19. Este mare magnum que hay en el petróleo tiene que ver con dos variables, básicamente. Una sobreoferta que se hizo más grande cuando Rusia e Arabia Saudita entraron en una guerra de precios, y una caída en la demanda dieron la tormenta perfecta. Y esto ha tenido repercusiones en las especulaciones que se hacen en la bolsa de valores. Cayeron los valores. Cuando usted habla de la bolsa de valores, eso es una cosa que usted tiene que estudiar aparte, y la economía tiene que mirarla de otro lado. Allá están los especuladores, los que tienen los fondos, los que hacen el movimiento, que incluso entre ellos mismos se venden, compran después y bajan. Eso es una hermenéutica, pero eso ha provocado un agravamiento de la incertidumbre. Y recuerde que el enemigo para todo, tanto para el virus, como para la economía, como para su vida, es la incertidumbre. La incertidumbre, entre más alta la incertidumbre, más alta el riesgo. ¿Por qué esta empresa? Porque en los Estados Unidos, esta empresa del petróleo como empresa genera, le decía, 10 millones de empleos entre directos e indirectos, en los Estados Unidos solamente. Pero en nuestra América, México y Ecuador van a ser duramente golpeados, están siendo duramente golpeados por esta incertidumbre que se genera. Además, la baja calificación de ambos, la caída en el Producto Interno Bruto global y particular, van a tener... Es que solamente hay que pensar cómo estarán los papeles de Pemex. Y los acreedores de Pemex deben estar... No es basura, sí. Es bono basura. O sea, ¿qué quiere bueno, decir? ya era bono basura antes que el precio del petróleo. Ahora yo no sé en qué quedó, pero en qué basura, cuando se refieren a basura, le quiero decir, por ejemplo, cuando usted tiene unos bonos, usted va a pedir préstamos sobre esas deudas, usted tiene que redimirlo, no vale nada. Sí. Y si usted quiere pedir plata, le va a costar una enorme cantidad. Eso es lo que al final del día se le traduce esto en términos simples. Pero todo esto tiene consecuencias en nosotros. Sí, nosotros estamos pagando la gasolina más barata, la vamos a seguir pagando más barata, pero a nosotros nos interesa que a los Estados Unidos le vaya bien, a nosotros nos interesa que a Alemania le vaya bien, que a China le vaya bien, a nosotros nos interesa que el mundo salga a flote. Y con ellos nos interesa que nosotros salgamos a flote. Por eso yo celebro lo que el presidente Cortizo anunció. Ya nosotros tenemos que ir marcando con claridad cuál va a ser la línea de futuro, y tenemos que llegar a ciertos acuerdos nacionales. Esto no lo puede enfrentar el gobierno solo, no lo puede enfrentar el gobierno con una asamblea hostil, no lo puede enfrentar el gobierno con una sociedad dividida, no lo puede enfrentar el gobierno con agendas ocultas en los medios de comunicación. Tenemos que enfrentarlo como país. Sí. Aquí se queda el eslogan de o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Sí. Bueno, que los españoles lo dicen de una forma mucho más dura, pero... Chucho Martínez decía que la patria, los que sí saben que es la patria son los millonarios, porque sí la gozan. Hombre, los pobres la sufren. Bueno, pero quienes hacen la patria son los que sufren, para que sepan. Bueno, alguien que está haciendo patria es el doctor Gay de la Rosa. Muy querido aquí en Panamá, doctor. Muy querido, muy admirado también. Gay, bienvenido a Panamá, como siempre. Un placer, como siempre, Fernando, e ingeniero Blandón. Bueno, hay varios temas en el día de hoy. Uno, este procedimiento de utilizar plasma de los recuperados, ¿realmente es factible? ¿Qué dice la data sobre él? Sí, realmente es una cosa que hemos hecho anteriormente, no es una maniobra terapéutica nueva. La utilización de plasma convaleciente realmente se basa en utilizar plasma de pacientes que se han infectado, en este caso con COVID-19, y de esta manera utilizar el plasma de estos pacientes por medio de una donación de sangre para luego administrárselo a una persona que tiene enfermedad severa o enfermedad crítica por coronavirus. Y el concepto se basa en lo siguiente. Básicamente, una persona recuperada, básicamente lo que crea son anticuerpos. Recordemos, existen múltiples anticuerpos, pero los anticuerpos que estamos buscando en este caso
son anticuerpos neutralizantes, aquellos que tienen la capacidad de adherirse al virus y neutralizar el virus. A medida que neutralizamos el virus, neutralizamos todos los efectos nocivos, los efectos adversos que conlleva la replicación viral. Entonces, realmente se trata de tomar sangre de un paciente recuperado. Este paciente básicamente procede a hacer la transfusión, se hace la transfusión al que está con COVID-19, con enfermedad severa o crítica, y de esta manera lo que estamos haciendo es una transfusión pasiva de anticuerpos que le ayudará al paciente a recuperarse. Entonces, es un concepto que ya se ha establecido, es un concepto que ya se ha utilizado por muchísimos años, pero en años recientes tenemos experiencias con el SARS original del 2002, tenemos experiencia también con la influenza H1, con la epidemia de H1N1 que ocurrió en el 2009, y hoy en día tenemos experiencia con este coronavirus actual. De hecho, ya existe un sinnúmero de publicaciones. De hecho, una publicación importante salió aproximadamente hace 2 o 3 semanas, publicada en la revista JAMA. Y es una compilación de casos pequeños, son 5 casos, pero realmente los hallazgos fueron muy importantes, porque estos 5 pacientes que recibieron plasma convaleciente, todos estaban intubados, todos estaban básicamente en ventilación mecánica, todos tenían síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, es decir, una forma muy severa en cuanto a compromiso respiratorio. Todos habían recibido antivirales y no habían respondido, y todos habían recibido corticosteroides y no habían respondido. De hecho, cuando observamos la administración de plasma convaleciente en estos pacientes, se administró ya sea de 10 a 21 días posterior al inicio de los síntomas. Entonces estamos hablando de una intervención con plasma convaleciente que en algunos de estos 5 casos fue relativamente tardío. Sin embargo, a pesar de la administración, entre comillas, tardía de este plasma convaleciente, lo que observamos fue que todos estos pacientes sobrevivieron. Y ya conocemos que la mortalidad en pacientes intubados con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto es realmente considerable. Así que el hecho de que estos 5 pacientes pudieron sobrevivir y que ya se les había administrado antivirales, ya se les había administrado corticosteroides parenterales, o sea, sistémicos de manera intravenosa, y no habían respondido, y posterior a la administración del plasma convaleciente responden, realmente nos da luz acerca del potencial del plasma convaleciente. Nuevamente, para que esté claro para la audiencia, lo que se hace es una donación por parte de un paciente que se ha recuperado de COVID-19, se toma la sangre de este paciente, se saca el plasma, y este plasma se le administra a personas que están básicamente sufriendo de COVID-19, ya sea severo o crítico. Aparece un nuevo estudio sobre la hidroxicloroquina. Pues, ¿qué tan efectiva es? Sí, este tema va a ser un tema muy debatido en los siguientes días, en las siguientes semanas, porque realmente la información científica es contrapuesta, es opuesta. Tenemos estudios del doctor Didier Raoult, el investigador en Marsella, 3 estudios, 2 de ellos han sido publicados, uno está por publicarse, y casualmente es el estudio más grande de arriba de 1000 pacientes, y él ha demostrado datos positivos. Tenemos un estudio en China que demuestra datos negativos, y tenemos un estudio del grupo de París, de la Universidad de París y la Universidad de Henry Mondor, que demuestra datos negativos. Es decir, cuando hablo de datos negativos, me refiero a información, data, que no apoya el uso de la hidroxicloroquina o de la cloroquina. Sin embargo, en el día de ayer salió un estudio publicado, y este es un estudio por parte del sistema de hospitales de veteranos en los Estados Unidos. Vamos a los datos primero y posteriormente le doy mi apreciación personal acerca del estudio. ¿Cuáles son los datos del estudio? Son 368 pacientes que fueron analizados de manera retrospectiva, es decir, los investigadores analizan la base de datos retrospectivamente, no un estudio prospectivo, es un estudio retrospectivo. De estos 368 pacientes, ellos los dividieron en 3 grupos de acuerdo al tratamiento que los pacientes recibieron. Tenemos un grupo que recibió hidroxicloroquina solamente, tenemos un grupo que recibió hidroxicloroquina con acitromicina, y tenemos un grupo que ellos básicamente sería el grupo control para ellos, que no recibieron hidroxicloroquina. Y lo que ellos observaron es que la mortalidad y la progresión a necesidad de ventilación mecánica no fue diferente entre los grupos que recibieron
hidroxicloroquina con o sin acitromicina y el grupo que no recibió hidroxicloroquina. Y los datos son los siguientes. Cuando observamos básicamente la mortalidad fue del 28% para aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 22% para aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina y 11.4% para aquellos pacientes que no recibieron hidroxicloroquina. Cuando observamos la progresión a intubación y ventilación mecánica, lo cual implica que el paciente ha progresado en cuanto a la enfermedad de una manera negativa, los números son los siguientes. Para aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina, la progresión a ventilación mecánica fue del 13.3%. Para aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina, la progresión a ventilación mecánica fue del 6.9%. Y para aquellos pacientes que no recibieron hidroxicloroquina, la progresión a ventilación mecánica fue del 14.1%. Entonces, el mensaje del estudio es claro. No hubo diferencias en cuanto a mortalidad y no hubo diferencias en cuanto a necesidad de intubación y ventilación mecánica para los pacientes que recibieron hidroxicloroquina con o sin acitromicina versus los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina. Estos son los datos. Pero realmente estos datos tenemos que verlos en función de los detalles del estudio, porque realmente los números no son realmente claros cuando observamos el sesgo natural de este estudio. Primero que todo, es un estudio retrospectivo, no un estudio prospectivo. Así que esto realmente desde el punto de vista estadístico es una deficiencia. Número 2, cuando observamos las características basales, es decir, tenemos que observar la población de pacientes que fueron analizados bajo este estudio, las características iniciales de los pacientes no son similares. De hecho, un punto importante, cuando observamos la saturación de oxígeno, y esto es un punto importante porque sabemos que los pacientes que tienen una menor concentración de oxígeno en sangre tienen una enfermedad un tanto más severa. Cuando observamos el porcentaje de pacientes que tenían saturación de oxígeno por arriba del 95%, claramente existe una diferencia entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina con o sin acitromicina versus aquellos que no recibieron hidroxicloroquina. Y los porcentajes hablan por sí solos. Para aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 62.9% tenían baja saturación de oxígeno, versus el 57% de los que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina, y esto en comparación al 74% de los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina. Entonces, claramente, un mayor porcentaje de pacientes que no recibieron hidroxicloroquina tenían una mejor oxigenación cuando fueron analizados en el estudio, a nivel basal, es decir, a nivel de entrada. El otro punto que quiero andar es, hoy conocemos que existen factores de riesgo para enfermedad severa. Claro. Obviamente las enfermedades de fondo, las enfermedades de base. Sin embargo, existen pruebas de laboratorio que nos indican que un paciente puede o no tener un mayor riesgo de enfermedad severa. Hoy tenemos básicamente laboratorios que nos indican el patrón de inflamación del paciente. Tenemos pruebas de laboratorio que son ampliamente utilizadas en el campo médico, como es la medición de la creatinina, la prueba de función renal. Tenemos marcadores como las pruebas hepáticas, lo que se llama las aminotransferasas. Interesantemente, cuando observamos la población de pacientes que recibió hidroxicloroquina con o sin acitromicina versus los que no recibieron hidroxicloroquina, claramente observamos que las anormalidades de laboratorio están más frecuentemente representadas en aquellos pacientes que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina. Entonces, claramente, esto crea un sesgo desde el punto de vista estadístico que no nos permite analizar la data de una manera clara, de una manera contundente. Así que tengamos esto en cuenta. Último punto del que quiero andar. Vamos a ver información que va a surgir de Estados Unidos. Mucha de esta información va a ser anecdótica. No es información realmente de estudios controlados. Los estudios se están realizando. Así que yo pronostico que en las siguientes semanas vamos a observar información que va a ser contradictoria. Algunos estudios demostrarán que la hidroxicloroquina con o sin acitromicina es eficaz, otros estudios demostrarán lo contrario. Lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia al respecto y es esperar
los resultados de estudios randomizados controlados. Estos son los estudios que realmente nos van a dar luz acerca de la efectividad y el perfil de seguridad de la hidroxicloroquina o la cloroquina en estos casos. Para esto existe un estudio que tengo entendido que Panamá va a ser partícipe y es el estudio Solidarity. En este estudio se van a evaluar básicamente lo que es el estándar de tratamiento versus Remdesivir, un medicamento realmente promisorio, versus cloroquina, versus lopinavir-ritonavir, versus lopinavir-ritonavir en combinación con interferón beta 1A. Así que este es un estudio randomizado, va a ser un estudio en donde vamos a poder evaluar todas estas intervenciones terapéuticas y poder establecer si o no funciona la hidroxicloroquina. Sé que he explicado esto de una manera un poquito prolongada, pero quisiera ahondar un puntito más. Y es el siguiente. Cuando observamos el estudio de los veteranos, el que acabamos de hablar, el grupo de pacientes que no recibió hidroxicloroquina, interesantemente, el 30% de estos pacientes recibieron acitromicina, lo cual claramente crea un sesgo. Es decir, 30% de los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina recibieron acitromicina, y hoy sabemos que la acitromicina pudiese tener un efecto aditivo a la hidroxicloroquina. Por sí sola no sabemos cómo funciona, pero el hecho de que estos pacientes recibieron acitromicina automáticamente crea un sesgo. Gay, los asintomáticos, ¿qué tan propensos a promover, a promover el virus son las personas que no muestran ningún tipo de síntoma? Sí, y este es otro punto muy importante, porque el pool, el grupo de pacientes asintomáticos, realmente no lo conocemos a ciencia cierta. Tenemos ciertas luces en cuanto a cuán grande es este grupo de pacientes sin síntomas. Y analicemos la información. Tenemos básicamente la data del crucero Diamond Princess, en donde el 18% de los pacientes fueron asintomáticos. Tenemos también la data inicial del gobierno de Japón. Ellos básicamente evacuaron 565 ciudadanos japoneses del área de Wuhan. Y lo que sabemos es que de este porcentaje, de este grupo de 565 pacientes, aproximadamente 13 testearon positivos por el coronavirus. Lo interesante es que 4 de estos 13 pacientes se mantuvieron asintomáticos. Tenemos también la data de embarazadas. Interesantemente tenemos información publicada la semana pasada en donde en 2 hospitales de Nueva York se evaluaron embarazadas, se les hizo PCR por medio de un hisopado nasofaringio y se detectaron casos de pacientes asintomáticas. De hecho, 29 de las 33 embarazadas que testearon positivo por coronavirus fueron asintomáticas. 29 de 33. Wow. Y esto básicamente se sube al 88%. Obviamente son números pequeños y tenemos que verlos en función a básicamente la limitación en cuanto al número. Lo que hoy se estima es que aproximadamente 1 de 4 individuos son asintomáticos por el coronavirus. Y esto se estima. Realmente no lo conocemos a ciencia cierta. Lo que requerimos hoy en día son estudios de cero prevalencia. Es decir, tenemos que tener poblaciones y hacerles exámenes de sangre para ver qué porcentaje de estas personas básicamente testean positivo por anticuerpos contra el coronavirus, sin embargo nunca refirieron un cuadro sintomático similar o típico del coronavirus. Y esto no lo conocemos, pero esto se va a realizar. De hecho, ya se están haciendo los estudios hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Europa, y sé que en Panamá también tienen planes para realizar este tipo de estudios de cero prevalencia. Esto es lo que nos va a decir realmente qué porcentaje de los pacientes son asintomáticos. Un punto importante, no debemos confundir asintomático con presintomático. Presintomático es un individuo que no tiene síntomas, pero eventualmente va a desarrollar síntomas. Y esto es diferente a cuando hablamos de individuos asintomáticos. El asintomático se mantiene asintomático durante todo el periodo, es decir, nunca desarrolla síntomas. Exacto. Y la información científica es un tanto confusa al respecto, porque se habla de presintomáticos y de asintomáticos en algunos estudios sin hacer la diferenciación. Así que cuando observemos la información científica, es importante que hagamos un alto y analicemos si estamos hablando de pacientes presintomáticos o de pacientes asintomáticos. Un punto final con respecto a esto, y es, ¿qué significa ser asintomático? Esto no se sabe a ciencia cierta, pero se estipula, se piensa
hasta cierto punto es una hipótesis de que el paciente asintomático probablemente pudiese infectar a otros con un inóculo más pequeño. Es probable. Es decir, si yo estoy asintomático por infección por coronavirus, es posible que yo infecte a otras personas, pero la cantidad de virus a la que yo expongo a otras personas es un tanto menor, lo cual hipotéticamente, quiero señalar esto nuevamente, hipotéticamente pudiese implicar que estas personas no desarrollasen necesariamente una enfermedad severa, a menos que tengan un factor de riesgo, es decir, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunodeficiencia, etcétera, etcétera. Y esta es una teoría que se está empezando a establecer, se está empezando a discutir en cuanto a los medios en el ámbito científico. Obviamente no tenemos la data, obviamente esto hay que estudiarlo. Así es. José. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Un comentario nada más. La hidrocloroquina se ha convertido en un problema político por el grado de apoyo que el presidente de los Estados Unidos con vehemencia le ha dado a este producto, y como consecuencia hay toda clase de discusión. Pero es un comentario nada más al parte. Yo quiero hacerle una pregunta de dos cosas que escuché ayer. Escuché ayer al director del Departamento de Salud de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Columbia en Nueva York, una universidad de mucho prestigio, decir que lo que está pasando en Nueva York y con la escasez de medición que hay, está subestimada, y que la apertura que se está dando en los Estados Unidos ahora es sumamente peligrosa porque no tenemos mediciones en los Estados Unidos suficientes. Apenas 1% de la población está en un proceso de medición, 3 millones y algo. Y después escuché un comunicado del CDC, del director del CDC, hablando de que la pandemia en el invierno se iba a producir una segunda vuelta mucho más grave que la primera. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta posición de estos dos doctores de alto nivel en el uso en la investigación de enfermedades infectocontagiosas? Son puntos muy importantes y creo que es muy relevante discutir esto porque las implicaciones son significativas. Vamos primero al punto de la posible expansión de esta epidemia a los meses subsiguientes, otoño e invierno en los Estados Unidos. Realmente preocupante. Hoy en día tenemos un estudio que fue publicado la semana pasada por el grupo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, y ellos utilizaron un modelo matemático epidemiológico para poder determinar cuál sería el comportamiento de esta pandemia en meses futuros. Y lo que ellos establecen es que existe la posibilidad, basada en sus modelos, de que esta epidemia o pandemia se prolongue hasta el 2022. No al 2021, sino hasta el 2022. Y el problema que tenemos es que realmente, para básicamente poder controlar esta epidemia, requerimos que el R0 baje por debajo de 1. El problema es que en la medida que hagamos la apertura económica, porque realmente no podemos estar en una situación de cuarentena eternamente, en la medida que hagamos una apertura paulatina, gradual, organizada, sistemática, estructurada, va a ocurrir transmisión comunitaria. Y esta transmisión comunitaria va a establecerse a lo largo del tiempo, lo cual implica que en los meses subsiguientes es posible que observemos transmisión comunitaria de una manera consistente. Okay. Es preocupante porque realmente lo que vamos a observar son brotes. ¿Por qué vamos a observar brotes? Porque realmente, para que no existen brotes, tenemos que tener lo que se llama inmunidad de grupo. En inglés se llama herd immunity, es decir, inmunidad de grupo, que requiere que sea de al menos el 60 al 70% para que una epidemia de este tipo básicamente desaparezca. Hoy en día sabemos que no tenemos 60-70% de inmunidad de grupo, lo cual implica que existen individuos, realmente la mayor parte de los individuos, los cuales son susceptibles porque no poseen inmunidad, porque no han sido expuestos al coronavirus, lo cual perpetuará la epidemia por las siguientes semanas y siguientes meses. Yo creo que el modelo de MIT es claro. Yo pienso que realmente esto solamente va a cambiar una vez que podamos introducir una vacuna inmunogénica, una vacuna segura, una vacuna eficaz.
Lo que puede ayudar en este caso, si la pandemia se prolonga tal cual como lo pronostica el modelo de MIT, es realmente las armas terapéuticas y potencialmente profilácticas que podamos introducir durante este periodo. Por ejemplo, el remdesivir realmente promete mucho. Esto implica que en pacientes con enfermedad severa y crítica podemos básicamente bajar la mortalidad por la introducción de un fármaco que realmente ha cambiado, por lo menos en uso compasivo y en programa de acceso ampliado, ha cambiado básicamente el espectro de mortalidad de esta enfermedad. También hoy en día se está hablando del uso profiláctico de ciertos agentes, es decir, personas bajo riesgo, médicos, enfermeras, terapistas respiratorios, etcétera, que están expuestos a administrar de una manera profiláctica un fármaco para de esta manera disminuir el potencial de infección. Entonces, todo radica básicamente en la presencia de una vacuna eficaz, inmunogénica, y potencialmente en tener fármacos que puedan afectar la historia natural de la enfermedad. Yo creo en la posibilidad de expansión de esta epidemia. Pienso realmente que esto no es algo hipotético, es algo real. Lo que vamos a observar es básicamente brotes que ojalá no alcancen la magnitud de los brotes que hemos visto hoy en día. Y la razón nuevamente es simplemente no tenemos inmunidad de masa. Requerimos que sea del 60-70% para que esta epidemia cayera a proporciones básicamente de cero, y eso realmente no existe hoy en día. Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte. Guy de la Rosa, desde los infectólogos panameños, desde los Estados Unidos.